Este es tu espacio, tu red de apoyo. Vamos juntas a descubrir nuestro propósito en la vida y herramientas que nos ayuden a vivir mejor. Esto es el podcast de Redil. Hello, aquí estamos en un nuevo episodio del podcast de Redil. Estoy muy feliz porque estoy siendo más disciplinada en los podcasts, estoy grabando, me estoy organizando con eso. Y también muy feliz porque aunque sean 3 gaticos, lo están escuchando. Muchas gracias a ustedes, gracias. En este episodio, que es una continuación de las disciplinas espirituales, tengo una invitada que es como mi hija. Esa es mi hija. Ella es Lisa Borges. Hola, Lisa. Hello, hola. Un placer de verdad estar aquí y más hablando de un temita que es muy interesante, la verdad. Muy interesante. Entonces, para seguir el tema de las disciplinas espirituales, hoy vamos a dar apertura con el tema de la oración. La oración es de las disciplinas espirituales, la que más la gente hace, pero el tema es, ¿la hacemos bien, oramos bien o no oramos bien? La Biblia dice que nosotros no recibimos porque no pedimos bien, o sea, ni eso sabemos hacer nosotros. Pero a medida que nosotros vamos orando, y nosotros vamos cambiando, porque la oración no solamente es para pedir, sino también es para crecer, para cambiar. Tal vez me estoy metiendo muy profundo en el tema, sin empezar, pero la Biblia dice también que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que gracias al Señor, por lo menos, porque Dios sabe todo y sabe que uno ni para eso, Él tiene el Espíritu Santo ahí que intercede por nosotros y va ayudándonos. Es como una ayuda más bien. Entonces, como ya había dicho, las disciplinas son algo que ayudan a una persona, y en este caso a los cristianos, a mantener un equilibrio en cada acción de pensamiento hacia su vida, con la finalidad de obtener el bienestar y, aparte de eso, que es lo principal, de acercarnos más a Dios y de entender hasta cierto punto, porque nuestra mente es finita y no vamos a entender del todo a Dios, pero sí que podamos estar más cerca de Él, podamos hablar con Él, podamos crecer espiritualmente. Entonces, Lisa, tú ora. Bueno, o sea, estamos aquí por algo, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros hemos tergiversado un poco y sé que tal vez en todo el transcurso del podcast lo hablemos. El tema de la oración, porque lo tenemos como un ritual, como una especie de ritual que hace el cristiano y que tenemos que hacer a una hora en específico, en un momento en específico, con un orden, una estructura en específico. Entonces, sin embargo, yo creo que a pesar de que tenemos como cristianos disciplinas, que son cosas que y creo que la palabra disciplina se refiere más a que tenemos que hacerlo continuamente, porque si no lo hacemos continuamente, o sea, hasta un día que dejemos de orar, de leer la palabra, se siente. Lo sentimos profundamente en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, cambia por completo. Entonces, creo que más que una disciplina es una forma de vida. Es un estilo de vida que se muestra y se refleja en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo lo que vivimos. Entonces, creo que el cristiano no se debe preguntar solamente como que tú oras o no oras o cómo lo haces, sino más bien, eso es parte de tu estilo de vida. O sea, la oración es parte de ti. Tú conversas con el Señor, tú conoces al Señor por medio de la oración y creo que incluso que la oración es una forma muchísimo más directa que la misma palabra de Dios, porque es una forma más sencilla de comunicarse con el Señor. Y creo que en este podcast, yo creo que una forma muy ápera de cambiar un poco el chip a la gente acerca de la oración y convertirlo en algo mucho más sencillo. Sí, es así. Y eso que tú dices de convertirlo en algo más sencillo,
es porque, y me parece súper que tú menciones eso, porque el problema está en que nosotros vemos esas disciplinas que, como tú dices, la palabra es como un poquito dura, disciplina, pero es más bien, lo que el autor quiere referirse es a un estilo de vida, a que eso sea parte, así mismo como tú te levantas y te cepillas antes de tú salir a la calle, lo que se cepillan, que tú tengas eso en tu forma de vida. Entonces, eso de que tú hablas como que sea más easy, porque vemos gente que nos dicen, que nos predican, que no, que yo oro 20 horas al día. No, que sé yo, que entonces uno en así fresquecito, uno como que se le hace difícil, uno, wow, 20 horas, ¿cómo yo voy a lograr eso? Entonces, pero lo que me interesa en el podcast, en este episodio, y con las disciplinas espirituales, es que lo veamos más como un estilo de vida, como algo esencial para la vida. Yo decíamos en el episodio anterior que cuando uno coge vacaciones, y que también coge vacaciones de Dios, uno se sale del tieto, uno como que, tú sabes, y eso es porque cuando tú tienes ya un estilo de vida, cuando tú estás acostumbrado, vamos a decir, a beber agua todos los días, el día que tú no bebes agua, tú te sientes craqueado, como que te va a desbaratar. Entonces, así mismo debería de ser la oración, leer la Biblia, el ayuno, pero sin que lo veamos como algo como que, uff, ay, es súper espiritual. Incluso creo que este tema es tan interesante porque creo que nos pasa eso, que como que nos salimos del tieto cuando desacatamos, cuando dejamos de orar y eso, precisamente porque el ser humano tiene por default un orgullo que es humillado por medio de la oración. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos sometiendo nuestra carne al Señor, estamos sometiendo nuestro orgullo, estamos sometiendo nuestra voluntad, nuestra vida, diciendo que hay un ser superior a nosotros, que es Dios, que tiene el control de nuestras cosas por encima de nosotros mismos y que nosotros nos sometemos a esa voluntad. Entonces, por eso es que el ser humano olvida rápido. Y cuando duramos mucho tiempo lejos de esa fuente, cuando duramos mucho tiempo lejos de esa conversación fluida con el Señor, empezamos entonces a hacer cosas que el viejo hombre hacía. Entonces creo que una parte muy importante de la oración es esa característica de que nos humilla, de que nos mantiene cerca con una dependencia de Dios, nos hace dependientes completamente de Él. Sí, y eso porque, por lo que tú dijiste anteriormente, de que ese es como la forma más fácil de hablar con Dios. La palabra, sí podemos recibir palabra del Señor a través de la Biblia, pero la oración, sin quitarle importancia a la lectura de la Biblia, al estudio, pero la oración es inevitablemente el medio más directo. Y algo que yo he podido aprender hoy en día es que realmente la oración cambia. Uno piensa que la oración es algo simplemente de mí para arriba y no es así, es algo de doble vía. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la oración como una forma de cambiar, de crecer, de hablar con Dios, la cosa se tornan diferente en cuanto a nuestra disciplina en buscar las cosas del Señor. Yo creo que la oración es un método tan directo que, o sea, nos permite contarle al Señor tantas profundidades y a la vez tantas pequeñeces acerca de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y creo que una parte esencial que me ha hecho cambiar mi perspectiva acerca de la oración es el hecho de contarle al Señor esas supuestas pequeñas cosas que en verdad nos afectan. O sea, cosas que nos afectan muchísimo más de lo que uno piensa. Incluso un choque que tuve con una compañera de trabajo, algo en una situación sentimental, cosas económicas que pueden parecer sencillas, pero que me están martillando la cabeza porque no sé lo que voy a hacer antes del 15. Entonces, creo que todo eso, esas cosas pequeñas acerca de nuestra vida y a la vez otras cosas que son tan profundas, nos hacen entender la amplitud de la oración, del poder de la oración, de calmar cosas tan sencillas y también de obrar en cosas tan profundas. Y creo que muchas veces esas cosas pequeñas son lo que le añaden la profundidad,
verdadera que tiene la oración. Me pasó alguna vez en un culto que había un hermano orando, y tú sabes, oración RT kilométrica, y como gente que no meditan en Dios, no meditan en lo que están diciendo, sino como que una oración de fuego, de poder. Y yo pensaba, pero yo quiero decirle algo al Señor, y como que no lograba concentrarme, como que no lograba meditar en lo que yo estaba diciendo, no lograba pensar lo que yo le quería decir a Dios, meditar en lo que yo estaba sintiendo que Él me quería decir. Entonces, todo eso, esa forma en la que nos han acostumbrado a orar, ese clamor poderoso, que a veces son importantes, pero que a veces tú tienes que meditar en el Señor pacientemente, contar a Dios lo que tú quieres que Él te diga. Y una vez escuché una prédica que el predicador decía precisamente eso. Hay momentos en la oración en que tienes que dejar que Dios te hable, momentos en la oración en que tú tienes que hacer una pausa y meditar en lo que tú le estás diciendo al Señor. Entonces creo que esas pequeñeces de hablar con Dios, de contarle cosas a Dios, es lo que hace que la oración sea una herramienta tan profunda, porque es una forma directa de hablar. Y más adelante quisiera que comentáramos un poco acerca de eso y de la fe que hay que tener para tú orarle a alguien que tú no puedes ver. Mira, mientras tú decías todo eso, me llegaron tantas cosas a la cabeza. Número uno, por eso es lo importante de las disciplinas espirituales individuales, porque si yo espero a ir a la iglesia, que llegue la hora del culto para yo poder orar, se me va a hacer difícil yo recibir las cosas que yo quisiera o que puedo recibir. ¿Por qué? Porque es que yo te voy a decir una cosa, como tú dices, cuando yo estoy en la iglesia, yo puedo orar, sí, pero a veces me voy más pensando en lo que está diciendo el que está dirigiendo la oración. Y me acuerdo que en el congreso que pasó de los jóvenes de tu iglesia, que mi mamá dio la charla y yo estaba en la clase de ella decía que mucha gente se ponen a recitarle la Biblia a Dios, como que Dios no se la sabe, no se acuerda de ella. Señor, ¿por qué tú dices que sí? Así. Entonces, sí, llega un momento que bien heavy, pero es como que nuestra oración se basa en todo eso, en decir la Biblia y que dice tu promesa, bla, bla, bla. O sea, está fuerte, porque es que yo entiendo que cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas y lo que tú mencionaste, como que todavía no hemos entendido de qué se trata la oración. Y en la escuela dominical desde niños nos dicen la oración es hablar con Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando con mi esposo, yo no le estoy diciendo a él, no, porque tú te acuerdas en la que si yo qué de los votos, de la boda de nosotros, que tú dijiste tal y tal cosa. No, o sea, no, uno habla muy fluido y muy qué sé yo qué, y uno se cuenta muchísimas cosas, y así mismo, más profundo de ahí tiene que ser con el Señor. Entonces, y te iba a decir que, por ejemplo, allá en República Dominicana, la gente va a la iglesia 4, 5 veces a la semana. Imagínate, ok, tú tienes 4 veces a la semana para orar si tú no tomas intimidad con Dios. Pero y aquí, que nada más uno va 2 veces y una vez, y cuidado. Entonces, no podemos esperar a un culto para nosotros intimar con Dios, para nosotros tener esa conversación como dice Lisa, que le digamos esas pequeñeces, eso que uno piensa disparate, que, o sea, porque es una conversación, es como si fuera tu amigo, que tú le vas a decir un disparate, tú vas y se lo dices, Señor, mira, whatever, porque ahí es que tú vas entrando en confianza. Cuando tú tienes un amigo y tú comienzas a decirle los disparates y la cosa pequeñita, ahí es que tú sabes que tú estás entrando en confianza. Y me impresiona bastante. Creo que los encuentros, o sea, las cosas que puedo decir que conozco de Dios, de sus cualidades y de su carácter, lo he comprendido en la oración, ni siquiera en la palabra de Dios. Porque al tú hablar con Dios, al tú decirle palabras a Dios, al tú expresarles cosas a Dios, tú comienzas a reflexionar en ese momento, tu cerebro empieza a hacer un ejercicio mental de con quién tú estás hablando, de la grandeza de Dios, de sus cualidades, de por qué tú estás orando. O sea, tu propio cerebro, tu espíritu empiezan a hacer un ejercicio de procesar información, que tú comienzas a expresarle cosas al Señor, que tal vez tú en tu corazón la tenías ahí, tú por ejemplo conocías que Dios es todopoderoso, pero que en una oración tú de verdad
tuviste esa convicción de que Dios es todopoderoso y tú comienzas a hacer un ejercicio de conocer a Dios, de tú expresarle cosas a Dios acerca de quién Él es, de sus cualidades, y eso aumenta en gran manera nuestra fe, porque en medio de la oración tú sientes a la persona a la que tú le estás hablando, tú sientes ese creador, ese receptor que está recibiendo tu mensaje, tú lo sientes, y un consejo full que puedo dar acerca de la oración que ha cambiado todas mis perspectivas, no solamente cuando oro, sino cuando leo la Biblia y cuando alabo a Dios, es el tema de yo pausarme por un momento y decir e imaginarme que Jesús está literalmente delante de mí escuchándome. Cuando yo siento como que, y como que aterrizo y me doy cuenta, porque a veces oramos, adoramos, yo no sé si te ha pasado que tú como que estás orando o como que estás cantando una canción y tú como que no sabes a quién tú la estás cantando, como que tú estás cantando al aire, pero llega un momento como que tú aterrizas, como que aterrizaste de que verdaderamente tú le estás hablando a Jesús. Y como que ahí todo cambia, porque tú comienzas realmente a tener una conversación directa con Él, y eso aumenta full nuestra fe de qué, o sea, qué produce la oración, cuál es el poder de la oración, porque yo creo que el asunto de cogerle el gusto a esto de orar, tú sabes lo que produce eso, tú estás consciente de que está produciendo algo, fruto en ti. Mira, yo sé que mucha gente le va a chocar eso que tú dijiste de que tú has conocido más a Dios en la oración, pero el asunto está en que tú puedes escuchar vamos a decir, de X persona famosa. Tú lo ves todos los días en Instagram, tú lo ves qué sé yo qué. Tú escuchas, tú ves de esa persona, pero cuando tú hablas con esa persona, y lo estoy poniendo un poco simplista porque yo sé que la palabra de Dios sí es viva y sí nos habla, eso yo lo sé. Pero lo que quiero decir es que cuando ya tú tienes en tu poder, en tu mano, y no simplemente de lo que le pasó a Pedro, a Juan, a Esther, a qué sé yo, sino que nosotros podamos tener esa misma intimidad que tuvieron ellos, que nosotros podamos tenerlo ahora, porque señores, nosotros tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en este tiempo, en un tiempo de total gracia, que es un privilegio que uno pueda ir directamente en tu casa, en tu carro, mientras tú manejas, mientras tú estás cocinando, y no tener que esperar que llegue el momento e ir donde un sacerdote, a donde un pana, a decir no, sino que tú mismo puedes tener ese acceso directo, como siempre dicen, ante la gracia, ese acceso, y que Él te hable a ti para atrás, directamente. Y ojo, no es que Dios siempre nos va a hablar, que si yo qué, fulano, Luisa. No. Te digo, la oración es algo increíble, porque por medio de la oración, como le he dicho, uno cambia, Dios habla contigo, el Espíritu Santo está involucrado, o sea, todo el mundo, es algo increíble. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la oración más allá de pedir, más allá de simplemente sentarme o arrodillarme y decir, Señor, gracias por este día, gracias por los alimentos, Señor, perdóname el pecado, Señor, mira, necesito un carro, mira, estoy en olla. No, cuando tú ves ya como un momento de tú hablar con Dios, y no solamente un momento, sino que tú a lo largo del día, tu mente, en vez que se vaya a divariar, a pensar en cosas, que tu mente se vaya a decirle, sí, Dios mío, porque mira, ay, mi madre, ¿qué yo voy a hacer con este pollo? Hasta eso, que uno ve un disparate, Dios mío, pero este pollo tiene pila de agua. O sea, hasta esa cosa, tu amigo es tu papá, es tu todo. Pero también me gustaría destacar lo profunda que puede llegar a ser una oración. En medio de esa simpleza, lo profunda que puede llegar a ser una oración, porque estaba viendo un ejemplo de oración en la Biblia, en Habacuc, que la oración concluye en la parte hermosa, en el versículo tan famoso de Habacuc, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice que pone sus pies como de siervas, en las alturas le hace andar. Y eso es increíble, cómo una oración puede concluir en una declaración tan poderosa como esa. O sea, el profeta empieza hablando acerca del Señor, de las obras de las manos de Dios, del poder de Dios, y comienza a hacerle preguntas a Dios en medio de esa oración. Comienza a preguntarle por qué se enojó, comienza a preguntarle qué harás ahora conmigo. Y es increíble cómo eso pudo
esa oración, esa simple oración pudo ser una declaración poderosa que todavía hoy estamos hablando de eso. Y yo me pregunto, nosotros estamos acostumbrados a decirle a Dios cosas tan poderosas como esas, a reflexionar en nuestras oraciones de incluso cosas que se puedan asemejar a un salmo, a una oración de David, a un canto de esos que le cantaban los profetas. O sea, nos lleva también a reflexionar en que nuestra oración, el contenido de nuestra oración mide el nivel de conocimiento que tenemos acerca de la persona de Dios, acerca de la persona de Jesús, acerca del Espíritu Santo. Nosotros pedimos solamente, Espíritu Santo, lléname, o conocemos también las características del Espíritu Santo, el trabajo que hace el Espíritu Santo, y le pedimos conforme a lo que Él es. Te pedimos, Espíritu Santo, convence de pecado. Espíritu Santo, que crezcan los frutos espirituales en nuestras vidas. O sea, también el conocer a Dios nos permite tener oraciones más eficaces, porque como tú decías ahorita, en Santiago dice que la oración eficaz del justo, la oración buena, la oración que va. Y cuando habla de esa oración, una oración de fe que conoce a Dios y que tiene cosas que decir acerca de Dios, cosas correctas. Y me impresiona que a veces nos enfocamos tanto en banalidades y no quiere decir que sean cosas simplemente, que sean simples, sino en cosas que realmente no vienen al caso cuando tenemos tanta cosa profunda acerca de la deidad de nuestro Dios. Sí, mira, tú sabes que eso que tú dices de Habacuc es un poquito fuerte porque fíjate cómo Habacuc dijo todo eso del Señor, salió de él, no fue que él estaba leyendo la Biblia, ¿verdad? Y vio eso. Entonces, es un ejemplo para nosotros que debería de nosotros también salir de nosotros, cosas así. Y en la única manera que de nosotros va a salir cosas así, no es de que tú leas pila de libros proféticos, no. Profético no, pila de libros poéticos. Es que tú, cuando tú vas conociendo algo, tú puedes describir, porque eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc fue describiendo, mira, me engrano. Tú puedes ir describiendo a Jesús, a Dios, tú puedes decir, si Dios fue misericordioso contigo en un momento en que tú no te merecías esa misericordia, tú puedes decir, Dios mío, porque tu misericordia conmigo, Dios mío, porque, y si en un momento Dios te sanó, tú puedes decir, Dios mío, tú eres mi sanador, pero eso solamente va a pasar en la medida en que nosotros conozcamos a Dios, nosotros conozcamos al Espíritu Santo. Muy pocas veces nosotros oramos diciendo, Espíritu Santo, consuela. Cuando lo que dijo Jesús fue, yo voy a mandar el Consolador. Y eso, lo que tú dijiste que en Santiago, no es que la oración del justo puede, es la oración buena, es la que pase con 100, esa es la que puede. ¿Me entiendes? Entonces, pero gracias al Señor por el Espíritu Santo que se mete ahí entre nosotros y nos ayuda, porque sabemos que no somos ninguno perfecto, pero para poder lograr esa oración que hizo Habacuc, esos cánticos que vemos en la Biblia, que son un ejemplo, nosotros debemos de intimar con Dios. Y nosotros la única manera en que podemos intimar con Dios es nuestra intimidad, no la intimidad de Lisa. Yo no puedo conocer a Dios por medio de lo que Lisa diga. Sí, Lisa predica muy bien, vamos a decir, Lisa sube unos posts muy buenos, pero yo solamente, como dijo Job, de oídas te había conocido, pero ahora, cuando él pasó por su crisol, ahí fue que él pudo conocer quién era Dios. Entonces nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios, nosotros tenemos que pasar por el proceso nosotros, cada uno personalmente, para nosotros poder conocer a Dios y para poder tener esas oraciones buenas, esas oraciones eficaces. Entonces, te digo, podemos terminar el podcast ahora, porque el episodio ahora mismo, porque de verdad que eso es simplemente entender que por medio de Lisa, yo no puedo tener una intimidad con Dios. Por medio de Lisa, yo no puedo conocer a Dios, lamentablemente. Por medio de mi pastor, yo no puedo conocer a Dios. Yo puedo escuchar de Dios por medio de esas personas, pero para yo conocerlo, tengo que intimar. Simple, tengo que intimar. ¿Y cómo se intimida? Con la oración, leyendo la palabra, en ayuno y en la adoración.
Entonces, muchas de esas cosas las podemos aprender fijándonos en los evangelios, en cómo oraba Jesús y leyendo sus enseñanzas sobre el tema. Uno de los principios fundamentales que él enseñó a sus seguidores con respecto a la oración fue sobre la clase de relación que debemos tener con su Padre. Yo, como mencioné, estoy en el Instituto Bíblico empezando recién. Y ayer estábamos hablando en Marcos, creo que era, donde Jesús fue con algunos de los discípulos y estaba en Getsemaní. Y a mí me sorprende en esa partecita cómo Jesús le dice, orando a Dios, Dios mío, pasa de mí esta copa. O sea, porque yo no puedo. O sea, ¿tú crees? A Jesús lo mandaron para eso, fue para eso que lo mandaron, y que él saliera de que yo no puedo. Eso es para que ustedes vean la sinceridad, la confianza en que Dios, que Jesús tenía con su Padre, que es un ejemplo para nosotros y que así mismo debemos de tener nosotros. Jesús le dijo, yo no puedo, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Entonces, una cosa tiene que ver con la otra, y cuando nosotros vemos en la palabra cómo Jesús tenía esas oraciones con Dios y cómo esos hombres de fe tenían esas relaciones con Dios y le iba bien, es una forma de nosotros decir, oh, mira, eso funciona, déjame probarlo. Entonces, luego que tú pruebas, ahí es que tú vas a conocer, no solamente saber, es entender. Por eso es que hay una frase por ahí que dice, no es que tú sepas mucho de Biblia, es que tú vivas lo que dice la Biblia. Y una cosa que me impresiona de eso que tú acabaste de decir, de lo de Jesús y que a él lo mandaron para eso, es que tú sabes que yo pensando que ahora mismo esa oración de Jesús hubiese sido catalogada como una oración que fracasó. En el sentido, la primera parte de la oración de que él no quería que pasaran de él esa copa, eso hubiese sido una oración fracasada totalmente porque no se cumplió la oración. Ahora pensamos, la oración del justo, eficaz del justo puede mucho, pero, ¿cuál es el resultado correcto de la oración? Ahora mismo el resultado correcto de la oración, la gente cree que es lo que yo quiero que pase. Y cuando no es así, el resultado correcto de la oración es que provocó en mí que yo me sometiera a la voluntad de Dios. El resultado de la oración que debe tener la oración es que yo entienda, que comprenda, que mi corazón y mi espíritu se alineen al propósito que Dios tiene para conmigo. Entonces, cuando mi corazón entiende eso, cuando yo me veo consolada en el amor de Dios, en el Espíritu Santo, y que yo entiendo que una cosa mala que me pasan son cosas buenas y que son el resultado correcto de la oración, entonces ahí nosotros podemos medir, porque medimos la oración. ¿Cuál es el buen resultado? ¿Qué es lo que puede hacer la oración? No es que la oración va a provocar todo el tiempo cosas buenas en mis ojos, sino que dice el Señor en su palabra que todo lo que nos pasa, sea malo, sea bueno, se une para mi bien. Entonces, creo que debemos empezar a determinar qué es esa oración eficaz y cuáles son esos buenos frutos que produce, qué es lo que puede hacer, cuál es el poder que tiene. Y tener muy en cuenta, cuando decimos yo voy a dejar de llorar porque ya la oración no funciona, ya la oración no está funcionando, ya la oración está fracasando, qué sé yo qué. Entonces creo que eso es muy importante para también saber que si por ejemplo estamos orando al Señor por un cambio de trabajo y no estamos entendiendo por qué Dios no nos da ese trabajo, también tenemos una falta de discernimiento. Entonces que la oración también tenga la capacidad de entrenar ese discernimiento, de conocer ver nuestra vida todo como un plan de Dios y saber discernir en qué parte de nuestra vida de ese plan estamos, qué fichas Dios está jugando a nuestro alrededor y poder comprender realmente que nuestra oración, los resultados de nuestra oración no se van a determinar porque se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Mira, tú dices en un súper clavo ahí, que es que hasta que nosotros no entendamos, número uno, que no se trata de mí, número dos, que es mejor que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos orando? Dios nos escucha, siempre nos escucha. Entonces, si estamos orando y le hemos presentado un proyecto, tal cosa, a Dios, ¿por qué nosotros no confiamos en eso? No confiamos en el resultado de eso. O sea, siempre, al menos que usted se vaya y force de una forma increíble,
la voluntad de Dios es lo que debe de reinar en la vida de nosotros, porque es como siempre digo, miren, yo estoy viendo ahora mismo a Lisa, estoy viendo mi iPad, estoy viendo mi celular y nada, no estoy viendo más nada. Pero Dios, ¿qué está viendo? Dios está viendo todo lo que está pasando en la casa, que yo no lo estoy viendo y estoy adentro de la casa. Dios está viendo dónde está mi esposo. Dios está viendo dónde está mi jefe, vamos a decir. Dios está viendo dónde está Lisa, qué está pasando con Lisa. Dios está viendo todo. Hay cosas que nosotros no estamos viendo y no vamos a ver porque nosotros no somos omnipresentes ni omnisapientes. Entonces, si tenemos una persona que está viendo todo y que sabe todo y que sabe el futuro, ¿cuál es el ardor? Hasta que nosotros no entendamos que no es nuestro resultado, es lo que Dios quiere hacer conmigo para que su plan se cumpla, nosotros vamos a vivir traumados, vamos a vivir triste, vamos a vivir en depresión, en ansiedad, porque no hemos descansado en los brazos del Señor y en el plan que Él tiene con nosotros. Simplemente que debemos empezar a entrar en el reposo de Dios. Cuando entremos en el reposo de Dios, como bien tú decías, aprenderemos a ver la oración no como una lista de peticiones que exigen como si fuera un trabajo, exigen que Dios haga algo, nosotros vamos tachando qué Dios está haciendo y qué no, sino más bien de un momento de descanso en la soberanía de Dios. Así que nada, estar consciente del poder que tiene la oración, de cambiarnos y transformarnos, pero también que la oración sí produce que Dios haga cosas. Y claro, cuando nosotros oramos correctamente, podemos ver esas cosas que aumentan nuestra fe. Y pedirle al Señor discernimiento para que nos ayude a orar bien. Sí, porque no es que no hemos dicho que no podemos pedir cuando oramos, porque la Biblia es clara con eso. La Biblia dice que pedir, dice os daré, dice tocar, dice abrirá, dice muchísimas cosas de que nosotros podemos pedir y que Dios va a dar, pero no quiere decir que Dios no sé qué, el cumplidor de caprichos, que lo que yo le pida Él lo va a dar al instante y cuando yo quiera, como yo quiera y lo que yo quiera. No, es simplemente Dios va a dar las cosas que estén dentro de su voluntad, que Él entienda que nos convienen, que Él entiende, que Él sabe que nos van a llevar a cumplir con el propósito de Él. Es simplemente eso, pero como dice Lisa, hasta que no cambiemos esa mentalidad, primero de que orar es un castigo, como que orar es algo obligado. No. Lisa, yo quisiera, a ver si tú tienes un mito de la oración, a ver si tú sabes de un mito de la oración. Aparte de todo lo que hemos dicho, pero, ¿verdad? Hay gente que si no con una canción no ora. ¿Tú sabías eso? Si no con una canción de fondo, hay gente que no ora. Y mucha gente lo tiene, o sea, a veces creemos que es por gustos, pero se ha convertido en una regla. En muchos casos, hay gente que tú vas a un sitio a orar junto con otra persona y tú no te fijas que de una vez agarran y sacan el celular a poner música. Hay gente que no pueden orar si no tienen una canción de fondo, o sea, que se ha convertido en regla en su vida. Y obviamente no es algo que está mal, pero muchas veces creo que no debemos cuidar de eso porque nos lleva a distraernos a simplemente lo que dice la canción y al final no terminamos orando per se, no terminamos hablándole al Señor todo lo que pudiéramos decir, sino que simplemente nos dejamos llevar de la canción. Y otra cosa también es que si tú no oras de rodillas, tú no oras, tú no estás orando. Ay. Si no es arrodillado, olvídate, que tú no estás orando. Entonces también esa es una parte muy esencial, aunque hablar de rodillas es una simbología de un símbolo de humillación, un símbolo de que uno está postrado delante de Dios, pero por ejemplo, a mí no me funciona eso, mira, para nada. Yo no puedo orar de rodillas porque yo como que me canso, como que me sofoco, como que no puedo estar ahí. A mí me funciona más o estar sentada o estar caminando en mi habitación de un lado a otro, lo que sea. Entonces, creo que a veces ese tipo de cosas como que nos bloquean, porque todos somos diferentes. Y a veces uno como cogiendo doctrina y eso, si alguien te dice que ore de rodillas o lo que sea, y tú no, pues que tú no puedes orar de rodillas, entra un sentimiento de culpa, una cosa increíble que tú no sabes si estás orando bien, y lo que sea. Entonces, nada, preocuparnos más por el fondo de la oración que por la forma. Sí, mira,
que tú dices, esas dos cosas que tú dices, están muy interesantes. Y, o sea, para que no se vayan a ofender, que tú pongas una canción como para tú, vamos a decir, como para tú desconectarte de lo que tú estabas haciendo, que sí, que eso está perfecto, eso no es nada. Esos son dos buenos mitos que hay que sacar de nuestra vida y muy bueno porque hay gente que no pueden, que no les gusta ahora arrodillar, que no les gusta arrodillarse por tal y aquí. Ahora, si usted no puede arrodillarse, revise si no es que usted es muy altanero, ¿verdad? Pero si ya usted se revisó y no es eso, ahora como usted sienta y no se sienta mal porque fulano dura 12 horas arrodillado. Yo me acuerdo que antes, para saber si tú eres un buen cristiano, tú tenías que tener 2 pesos en las rodillas, o sea, dos vainas negras. Entonces, o sea, no es eso lo que estamos diciendo, pero este ha sido un episodio muy bueno que a mí me han encantado todos los otros para que las invitadas no se vayan a quillar, pero este me gustó mucho, fue con mi hija Lisa, que fui su líder de danza por muchos años, y de verdad muchas gracias Lisa, y le doy muchas gracias a Dios por el crecimiento que tú has tenido, no solamente espiritual, sino a nivel laboral, una persona muy madura y que yo sé que con la ayuda de Dios va a seguir creciendo y va a seguir siendo de ayuda para otros. Lisa está en Instagram, ella es creo que tú eres presidente de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Lisa es presidente de los jóvenes en su iglesia, que es la iglesia a la que yo pertenecía hace un tiempo, antes de que mis padres fueran pastores. Y nada, muchísimas gracias, Lisa. Espero que Dios te siga bendiciendo y que si el mes que viene yo te invito de nuevo al podcast, que tú me digas que sí. Y nada, espero que este episodio haya sido de edificación para cada uno de ustedes como lo ha sido para mí, y que si les gustó compártanlo y si no también, porque no nos ponemos guapos. Entonces sigan a Lisa en su Instagram. Lisa, ¿algo que decir antes de irnos? En verdad me ha encantado, de verdad, muchísimas gracias, mamá. Como todas las doncellas le decíamos, las danzarinas, una experiencia muy bonita, y creo que deberían haber más espacios para, aunque no sean necesariamente grabados como podcast, pero donde la gente pueda hablar acerca de Dios, porque creo como cuando mientras uno va hablando, como que se le van abriendo cosas en la mente a uno, que uno no lo tenía pensado en el momento, y como es muy diferente a tú publicar algo en Instagram, entonces tú como que hablando con otra persona acerca de Dios, tu vida espiritual también va madurando. Me ha encantado y espero que muchas personas puedan escucharlo y lo compartan también. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Bye bye.